donde todo parece quebrarse, donde lo que antes tenía sentido ya no lo tiene, donde lo que parecía firme se desploma. Son etapas donde el alma se ve arrastrada por vientos que no entiende, donde el espíritu gime en silencio, y donde la fe es lo único que sostiene los restos de una esperanza que se agrieta. Y aunque no lo parezca, aunque duela, aunque la noche parezca eterna, esos momentos son los que Dios más usa para formar tu carácter. La Biblia no oculta el sufrimiento, no lo maquilla, no lo niega. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos un Dios que trabaja en medio del dolor, no para destruirte, sino para formarte, no para castigarte, sino para enseñarte, no para dejarte solo, sino para llevarte más cerca de Él. Mira a José, vendido por sus hermanos, encerrado en una cárcel, humillado y traicionado. Años de oscuridad, años donde todo parecía perdido. Pero detrás de todo eso, había un propósito divino. Dios estaba usando la traición para preparar el corazón de un líder. Estaba usando la prisión para formar el carácter de un gobernador. Y aunque José no lo entendía en el momento, al final pudo mirar hacia atrás y decir que todo fue necesario para salvar vidas. Así es Dios. Él ve más allá de tu hoy. Él ve lo que estás llamado a hacer. Y muchas veces, para llevarte allí, tiene que quebrar lo que crees que eres ahora. Porque lo que Dios tiene contigo es eterno, no momentáneo. Y para lo eterno, Él trabaja con procesos que a veces duelen, pero siempre transforman. Lo mismo ocurrió con Moisés, 40 años en el desierto. No como castigo, sino como formación. Un hombre que creció en palacio, rodeado de lujos, pero que no estaba listo para liberar a un pueblo. Dios lo llevó al desierto para despojarlo de su orgullo, para vaciarlo de lo superficial, para que cuando llegara el momento de guiar a su nación, no lo hiciera desde la fuerza humana, sino desde la dependencia divina. Porque el desierto no es un lugar de muerte, cuando caminas con Dios. Es un lugar de encuentro. Es el aula de la paciencia, el terreno donde mueren los ídolos del ego, y el espacio donde se revela el verdadero propósito. A veces tú también te encuentras ahí, rodeado de sequedad, sin respuestas, sin fuerzas y sin claridad. Y te preguntas por qué. Te preguntas dónde está Dios. Pero Él está ahí, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque parezca que el cielo está cerrado. Porque Dios no siempre habla en el ruido. A veces, habla en el silencio. Y cuando calla, es porque está formando. Cuando no responde, es porque está obrando en lo más profundo. Porque lo que Él quiere hacer contigo no es superficial, es eterno. Y para lo eterno no hay atajos. David también fue procesado, ungido para ser rey, pero perseguido por años. Visto como un traidor, escondido en cuevas, llorando, clamando, sintiéndose abandonado. Pero en ese proceso aprendió a depender de Dios. Es en ese desierto donde escribió muchos de los salmos que hoy nos levantan. Porque fue en el quebranto donde su alma encontró dirección. Fue en el dolor donde su fe se hizo real. Fue en la persecución donde nació el corazón, conforme al de Dios. Así trabaja el Señor. No forma campeones en palacios, sino en quebrantos. No levanta gigantes desde la comodidad, sino desde la obediencia en medio de la incertidumbre. Y tú, que hoy quizás lloras en silencio, que te sientes pequeño, invisible, olvidado, escúchame bien, no estás solo, no estás perdido, no estás sin propósito, estás siendo formado. El proceso no es el final, es el camino, es el taller divino donde Dios talla tu alma, donde pule tu carácter, donde fortalece tu fe. Y aunque ahora no lo entiendas, aunque parezca injusto, aunque duela más de lo que puedes explicar, llegará el día en que mirarás atrás y verás que cada lágrima fue parte de una obra perfecta. No fue castigo, fue preparación, no fue abandono, fue entrenamiento. No fue derrota, fue construcción. La Biblia no te promete una vida sin pruebas, pero sí te asegura una victoria eterna. Jesús mismo fue llevado al desierto por el Espíritu, no para ser destruido, sino para ser probado. No para ser olvidado, sino para ser afirmado en su propósito. El desierto no fue el final de Jesús, fue el inicio. Fue la plataforma que lo lanzó al cumplimiento de su llamado. Y lo mismo puede pasar contigo. Si hoy estás en un tiempo oscuro, no lo veas como un castigo, míralo como un campo de entrenamiento.
Dios no te está rechazando. Te está moldeando, porque ama demasiado tu alma como para dejarte igual. A veces, Dios te quita todo, no porque te odia, sino porque quiere ser tu todo. A veces te saca de donde estabas cómodo, no porque te abandonó, sino porque quiere llevarte más lejos. A veces permite que el mundo te cierre todas las puertas, para que aprendas que su puerta nunca se cierra. Él sigue siendo Dios, aunque tú no lo entiendas. Sigue obrando, aunque tú no lo veas. Sigue amando, aunque tú sientas silencio. Porque el amor de Dios no se basa en emociones, sino en pactos eternos. Y su pacto contigo es claro. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Si hoy estás siendo quebrado, recuerda esto. El alfarero nunca quiebra por capricho. Solo rompe lo que sabe que puede volver a hacer mejor. Dios no trabaja con lo superficial. Él trabaja en lo profundo. Y en lo profundo es donde ocurren los mayores milagros. Cuando no queda nada, ahí es cuando Dios empieza de verdad. Porque Él no construye sobre lo que el mundo valora. Él construye sobre corazones rendidos, corazones humildes, corazones dispuestos. Y tú, aunque no lo creas, estás en ese lugar. En el lugar donde Dios forma guerreros. En el lugar donde nacen los profetas. En el lugar donde los que fueron rechazados se convierten en escogidos. Y aunque hoy no entiendas nada, aunque la noche parezca interminable, confía. Porque si Dios te está formando en el desierto, es porque tiene promesas para ti más grandes que lo que puedes imaginar. Promesas que no se compran con esfuerzo humano, sino que se alcanzan con fe, con perseverancia y con obediencia. El mismo Dios que te permitió entrar al desierto es el que te sacará de él con poder. Y cuando salgas, no saldrás igual. Saldrás más fuerte, saldrás más sabio, saldrás con una fe que no tiembla. Porque fuiste procesado por la mano del Creador. Pero no solo José, Moisés o David pasaron por ese fuego necesario del desierto. También Elías, el profeta del fuego, el hombre que oraba y detenía la lluvia, que enfrentó a los profetas de Baal, también cayó, también temió, también quiso rendirse. Después de su mayor victoria espiritual, Elías se escondió bajo un árbol y pidió morir. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo un hombre que vio descender fuego del cielo se quiebra tan fácilmente? Porque así es el corazón humano. Porque no somos héroes espirituales sin fisuras. Somos barro, somos polvo. Y Dios lo sabe. Y aún así nos ama. Aún así nos llama. Aún así decide usarnos. Elías lloró, se agotó, quiso desaparecer. Pero Dios no lo reprendió con dureza. Dios lo alimentó. Dios le habló con ternura. Dios lo renovó en el silencio, no en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el susurro apacible. Porque Dios conoce nuestras heridas más profundas, y cuando más rotos estamos, más suave es su voz. Lo mismo ocurrió con Esther, una mujer aparentemente común, huérfana, escondida entre un pueblo oprimido. Pero Dios tenía un plan con ella, y ese plan incluía riesgo, valentía y silencio. Porque cuando Esther fue llevada al palacio, no sabía qué haría Dios. No tuvo señales, no tuvo milagros, no tuvo ángeles bajando del cielo. Solo tuvo su fe, solo tuvo su identidad, y solo tuvo una elección. Y decidió arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Fue valiente no porque no tuvo miedo, sino porque actuó a pesar de él. Así trabaja Dios. Toma a los pequeños, a los ignorados, a los que nadie ve, y los pone en lugares de influencia, no por orgullo, sino por propósito. Y ese propósito no se cumple sin lucha, sin dolor, sin renuncia. Pablo también entendió eso. El apóstol que escribió gran parte del Nuevo Testamento, que predicó en cárceles, en plazas, en sinagogas y ante reyes, también fue quebrantado. Llevaba en su cuerpo las marcas del sufrimiento. Fue azotado, apedreado, perseguido, calumniado. Pero su fe no se rompió. Porque había entendido que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, que su gracia era suficiente, que el sufrimiento, lejos de ser un castigo, era una participación en la gloria futura. Pablo no vivía para esta tierra, vivía para lo eterno, y por eso soportó todo, porque su mirada no estaba puesta en el dolor, sino en el galardón, no en la herida, sino en la corona, no en la cárcel, sino en la eternidad. Y tú, al igual que ellos, eres parte de esa misma historia.
Eres parte de un linaje de hombres y mujeres que no se rinden, que han caído, sí, que han llorado, sí, que han dudado, sí, pero que siguieron caminando, porque sabían que Dios no se equivoca. Sabían que el proceso es duro, pero el propósito es glorioso. Sabían que el sufrimiento de este tiempo presente no se compara con la gloria venidera, que se ha de manifestar. Y esa promesa sigue en pie, no ha caducado, no ha cambiado. Si Dios comenzó algo en ti, lo va a perfeccionar. Si Dios te está moldeando, es porque no ha terminado. Y si aún respiras, es porque todavía hay un propósito sobre tu vida. Jesús mismo, el Hijo de Dios, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Lo dice la carta a los Hebreos. Aprendió obediencia por lo que padeció. Fue tentado, fue rechazado, fue traicionado, fue crucificado. El Rey del Cielo se humilló hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque entendió que la gloria solo viene después del quebranto. Porque quiso cargar con nuestras heridas para poder sanarlas desde dentro. Porque quiso llorar con los que lloran. Porque no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos. Y si Él, siendo Dios, aceptó ser quebrado, ¿cómo podríamos pensar nosotros que el crecimiento espiritual viene sin proceso? La cruz no fue el final. Fue la transición. Fue el lugar donde la muerte se volvió vida, donde el rechazo se convirtió en redención, donde el abandono se transformó en salvación. Y lo mismo ocurre contigo. Lo que hoy parece una cruz, mañana puede ser una resurrección. Lo que hoy es muerte, mañana puede ser testimonio. Lo que hoy son cenizas, mañana será belleza. Porque Dios no deja a nadie en el sepulcro. Él es experto en resucitar lo que parece perdido. Pero antes de resucitarte, necesita crucificar tu viejo yo. Y eso duele. Duele soltar. Duele morir al ego. Duele entregar lo que uno ama. Pero después del dolor, viene la transformación. Y después de la transformación, viene el propósito. Por eso, no huyas del proceso. No maldigas el dolor. No reniegues del silencio de Dios. Porque en medio de todo eso, Él está trabajando. Aunque no lo entiendas, aunque no lo sientas, aunque todo dentro de ti quiera rendirse, Él sigue presente. Sigue fiel y sigue amándote con un amor que no cambia con tus emociones, ni se rompe con tus caídas. Es un amor eterno. Un amor que restaura, que transforma, que renueva y que promete que lo que comenzó en ti lo terminará con gloria. Dios no busca perfección. Busca disposición, no busca gigantes. Busca corazones que se rindan a Él. Y si hoy estás leyendo esto con lágrimas, si sientes que ya no puedes más, si piensas que tu historia terminó, déjame decirte algo con la autoridad de su palabra. No ha terminado. Dios apenas está comenzando. Lo mejor de tu historia no está en tu pasado. Está en las manos de aquel que no falla. Y aunque tengas que pasar por el fuego, no te quemarás. Aunque atravieses el valle, no estarás solo. Aunque todos te abandonen, Dios no lo hará, porque tu historia está escrita en sus manos. Y su pluma nunca tiembla.